hizo una idea en la calle con la gente. Necesariamente viene de la derecha conservadora. Ya no se vale poner toda la estructura pública al servicio de los poderosos. Esta noche en el Soberano News, Rosario Robles, vinculada a proceso por la estafa maestra. Se le acusa de ejercicio indebido del servicio público. Ya está en el penal de Santa Marta, Acatitla. Sobre este tema tendremos un comentario exclusivo de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y superhéroe en la lucha contra la corrupción. También enlazaremos con Hugo García Marín, una de nuestras plumas patrióticas, para darnos su opinión sobre la medida cautelar impuesta a las 2 veces secretaria de Estado en el gobierno de Peña Nieto. Comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en esta segunda edición del Soberano News. Yo soy Abraham Mendieta, el español más mexicano, con permiso de Rocío Dúrcal, amor eterno e inolvidable. Como ya lo habíamos dicho en semanas anteriores desde el equipo del Soberano, preocúpate, Rosario, porque ya ha sido vinculada a proceso por el caso de la estafa maestra y ya se encuentra en prisión preventiva en el penal de Santa Marta, Acatitla. El caso de la estafa maestra es especialmente doloroso porque aunque utiliza los mecanismos que ya se conocían en la política del Estado del desvío de fondos a empresas fantasma con contratos inundados, utiliza las universidades para ello y además utiliza el dinero de los más pobres, el dinero de la Sede Sol, el dinero de los pueblos indígenas, el dinero de los programas sociales. Y nos dejó una sorpresa, Rosario. Ahora parece que en los documentos de prueba que ella presentó queda claro que hasta el mismísimo presidente Peña Nieto sabía de la estafa maestra. Se lo iba a imaginar. Y José Antonio Meade también sabían de la estafa maestra y aún así intentaban permanentemente darle lecciones al nuevo gobierno de cómo tenían que manejar las ayudas sociales para los más pobres, para los más humildes. Queda claro que Rosario va a pasar un tiempito en prisión, pero esperemos que ella siempre fue operadora de lana y que no se quede ahí, que la lana que ella operaba, que era para otras personas, que era para otros altos cargos de la vida pública nacional, también tenga consecuencias, también caigan los que se beneficiaron con la lana de los más humildes. Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, ya ha informado que hay 56.000 elementos de este cuerpo desplegados en todo el territorio mexicano, con especial énfasis en el sureste, que estuvo abandonado durante décadas, especialmente en lugares como Tapachula o en la frontera sur. Faltan para este año miles de elementos por incorporarse, porque la Secretaría de Seguridad Pública pretendía que se incorporasen 21.000 civiles más, de los cuales ya van 14.000 nuevos. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informa que entraron más de 2 millones de armas ilegalmente en México en los últimos 10 años, de los cuales solo se han recuperado menos de 200.000. Ayer hablábamos en este programa de la limpia fundamental que había que hacer en aduanas, con Ricardo Agüed al frente. Es fundamental controlar los principales puertos de entrada al país para seguir evitando el contrabando, que no solo es fuente fundamental de corrupción, sino también de violencia, porque pasan sin ningún tipo de control este tipo de armas, principalmente desde el país más violento del mundo, los Estados Unidos de América. Para seguir conversando sobre este tema, tenemos una conexión en directo con una de nuestras mejores plumas patrióticas, nuestro querido Hugo García Marín, politólogo brillante de la UNAM. Hola Hugo, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te escucho muy bien, Hugo, me falla el pinganillo de producción, pero seguro has dicho que estás muy bien porque tú siempre estás muy bien. Compártenos, querido Hugo, ¿cuál es tu opinión sobre este caso que hoy sale con los primeros responsables en prisión preventiva? Mira, lo primero que pienso es que es un buen síntoma que en medio de un proceso al que se le llama Cuarta Transformación y que tiene como bandera principal la lucha por la corrupción, se den casos como este.
en donde independientemente del lugar que ocuparon anteriormente y lo que pudieron representar para el viejo gobierno, puedan ser juzgados conforme derecho para determinar si incurrieron o no en actos de corrupción. En segundo lugar, también me parece que es muy importante para ir dejando de un lado el famoso pacto de impunidad que en muchos sectores de la prensa y de medios de comunicación se estaba comentando respecto a López Obrador y Enrique Peña Nieto. Que sea alguien de un grupo cercano a este es un buen indicio de que no existe tal pacto, ¿no? Hugo, querido, tú sabes que los politólogos somos una mezcla entre ciencia y futurología, así que te pido una opinión que ya va a ser de carácter personal, pero también analítico. ¿Cómo crees tú que va a terminar todo esto? Más que creer algo, más bien porque no me gusta jugar a la futurología, me gustaría pensar o que me gustaría que realmente sucediera. Y esto sería que fueran realmente a fondo, que cayera quien tuviera que caer. Si hay más gente involucrada, si es verdad que como se ha filtrado de acuerdo al juicio, gente como el mismo Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade están involucrados y estaban al tanto de cada una de estas cosas, pues que se llegue al fondo de todo. Es un buen, insisto, síntoma que esto se solucione y se pueda llegar a los niveles más altos para realmente arrancar la corrupción de fondo. Pues querido, muchísimas gracias por tu opinión personal, valiosísima, profesional, brillante. Eres una de nuestras plumas patrióticas más queridas, más respetadas, más valoradas. Siempre que quieres escribir, así que mándanos tu columna de esta semana, por favor, Hugo, querido. Muchas gracias. Y para terminar este día tan ajetreado con noticias de permanente actualidad sobre la lucha contra la corrupción, les vamos a dejar un fragmento de una entrevista en exclusiva con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde nos da algunas claves de cómo el Estado mexicano está intentando limpiar la escalera de arriba para abajo. Esperen la entrevista completa en unos días y yo ya me despido de ustedes. Soy Abraham Mendieta, nos vemos mañana en el mismo lugar, a la misma hora y con un poquito más de gente. Muchas gracias. La clase política del gobierno de Peña Nieto fue una clase absolutamente corrupta y fue una clase que, como era responsable de todos los problemas de corrupción del país, pienso sector salud, pienso Pemex, pienso Comisión Federal de Electricidad, no tocaban a nadie, porque todos formaban parte de la misma élite que se había beneficiado de la corrupción. Resultado, pues sí, se congelaban las cuentas de un empresario que había hecho algo negativo, que había evadido impuestos, había tenido un caso de defraudación, pero lo verdaderamente importante no se hacía. ¿Y hasta donde tope? Y hasta donde tope, claro. Y entonces, claro, evidentemente es, por ejemplo, bloqueos de cuentas. Primer semestre de 2018 se bloquearon 7 cuentas, 5 millones de pesos. En lo que llevamos de estos 6 meses de 2019, llevamos 67 bloqueos de cuenta y tenemos ya 5,000 millones de pesos bloqueados. 5,000 millones de pesos. Y poco más de 40 millones de dólares. Entonces, ese tipo de... Es el tamaño de querer hacer las cosas. Exacto. El problema es que las instituciones no funcionaban para lo que fueron diseñadas. La Procuraduría General de la República no funcionaba para procurar justicia. Y entonces se recalificaba el delito de Javier Duarte, no se solicitaba la extradición de César Duarte, se perdían unas cajas en Quintana Roo, es decir, era un desastre. ¿Qué pasaba cuando el punto central de la justicia, que es la procuración, la persecución de los delitos, no funciona? Pues evidentemente se genera impunidad y se genera una espiral de crecimiento, de corrupción, de violencia, porque no hay forma de, no hay